no se está estimulando la generación de empleo. Dice usted que respetaría las zonas francas que ya se dieron, claro, pero seguiría asignando. Es que este gobierno ha asignado muchísimas zonas francas. El margen fiscal, iban 65. Imagínese usted, el margen fiscal cada vez se va reduciendo. El margen discrecional para fijar una política fiscal, y no solo por el tema de las zonas francas, sino por los pactos de estabilidad, que quienes ya lo suscribieron están sometidos a unas reglas y modificar las condiciones de los mismos. Son casi no 40 empresas, ¿no?, que han firmado esos contratos de estabilidad jurídica. Sí, pero son todos los grandes contribuyentes. Claro, las 40 más grandes del país. Claro que sí. ¿No seguiría dando ese tipo de contratos de estabilidad jurídica firmando? No creo. ¿Y nuevas zonas francas? Habría que estudiarlo muy bien. No es que yo sea un enemigo de las zonas francas, no. Pero me parece que seguirlas otorgando sin propósitos claros en materia de generación de empleo es muy discutible, sobre todo aquellas zonas francas que se otorgaron unipersonalmente. Una cosa es una zona franca con varias compañías, promover determinadas inversiones o sectoriales, y otra cosa es el concepto de zona franca que se le otorga a una sola empresa. Uh-huh. Además de las zonas francas, hemos visto, o yo por lo menos he visto una cantidad de avisos en Bogotá de zonas que prometen ciertas exenciones. Por ejemplo, vi avisos que dicen Cota, Funza, Tenjo, Tocancipá, váyase son allá, exenciones no pagaría de impuestos ICA. Locales. Claro. Entonces dice, por ejemplo, veía un aviso en estos días que decía monte su fábrica, no sé qué, en Cota y no pagará ICA por los próximos 8 años. Porque se ha desatado una competencia, y no solo en la sabana de Bogotá, sino en muchos municipios del país, claro, por atraer inversión y fomentar la creación de nuevas industrias que estimulen la generación de empleo en determinados municipios. La competencia es tremenda en materia de diferencias en el ICA y en predial. A lo que esto ha de llevarnos es advertir que una tarea que no se ha cumplido es también avanzar en un nuevo estatuto de los entes territoriales, departamentos y municipios, que el que hoy existe es realmente muy antiguo, está rezagado, obsoleto, diría yo. La reflexión que hay que hacerse es cómo vamos a redefinir el tema tributario a nivel de entes locales, los temas de predial, los temas de ICA, industria y comercio, el manejo de las regalías directas e indirectas, y a nivel departamental todo el tema de los impuestos a los licores, a los cigarrillos, a los juegos de azar. A propósito de ese tema de las rentas departamentales, ¿está de acuerdo con la nueva reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno? Pues tributaria, digo, para... Me parece insuficiente. Después de la caída de la emergencia social. Me parece totalmente insuficiente. El recaudo de esa reforma a lo sumo llegará a 1.2 billones de pesos. En nuevos impuestos, sí, correcto. En nuevos impuestos. Y el solo presupuesto faltante para este año en el sector salud asciende a 4 billones de pesos. Complejo, ¿verdad? De manera que esa es una reforma insuficiente para conjurar la crisis de este año, pero también la de los años que vendrán. Mire, el estimativo del déficit en el sector salud para el año 2025 comprometerá el 3.5 de todo el Producto Interno Bruto. Haga las cuentas y verá la magnitud del problema. A mí me parece que el gobierno ha simplificado el asunto. Los problemas del sector salud no se reducen simplemente a la financiación del déficit de este año, para lo cual, insisto, el recaudo de esa iniciativa es totalmente insuficiente, sino que esta ha de ser la gran oportunidad para que examinemos en su conjunto una reforma también estructural que haya de hacerse a todo el sector de la salud. ¿Qué piensa? A todo el sector, ¿no? Y eso involucra naturalmente examinar las relaciones entre el gobierno, el FOSIGA y todos los actores del sistema, empezando porque el gobierno reconozca que los recursos de la salud también han sido
utilizados como factor de ajuste fiscal. Lo creo así. Los recursos de salud y los recursos que presupuestalmente se asignaban a la infraestructura son dos sectores con los que el gobierno ha estado taponando huecos fiscales. Pero vea, ¿y usted ha estado cogiendo recursos que han claro, para tapar huecos en otros? Sí, pero mire, eso es lo que explica que en el FOSIGA haya represadas cuentas por casi 1 billón de pesos y que el fondo simplemente retardara el cumplimiento de sus obligaciones, estableciendo toda suerte de trámites también en el pago de las cuentas. Vea, no podemos decir que la crisis de la salud, que el gobierno mismo reconoció cuando expidió los decretos de emergencia, se va a limitar en este debate a simplemente aumentar unos tributos para pagar parcialmente el déficit. No, esta tiene que ser, ayer lo discutíamos en el encuentro de la IPS, es la oportunidad para examinar qué está ocurriendo, pero en todos los sectores que hacen parte del sistema. ¿Cuál va a ser la relación de las EPS con el gobierno? ¿Cómo se va a superar esa controversia que vale billones de pesos y que hoy existe? Y de los municipios y departamentos ahora, con la nación. Y la relación de las EPS con las IPS, y qué va a pasar con los usuarios. Mire, hay unas tareas y unas asignaciones pendientes desde hace muchos años. Bueno, ¿qué incluye el POS? Desde el 94, 93 no se actualiza el POS, o sea, la verdadera cobertura de las enfermedades huérfanas. Hombre, los usuarios están reclamando varias cosas y las IPS también. ¿Qué va a pasar con la calidad? ¿Cómo se ha afectado la calidad? ¿Pueden o no los usuarios libremente escoger la entidad aseguradora? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué va a pasar con los profesionales de la salud? Que con razón reclaman dignidad en el ejercicio de su profesión, y claro, por dignidad entendemos unos mejores ingresos. Yo los comprendo perfectamente. ¿Qué carrera en Colombia o en el mundo entero es más sacrificada, dura más tiempo, resulta más costosa que la de estudiar medicina? Para salir a ganar los salarios que hoy están devengando es injusto, diría yo. Pero los médicos reclaman mayores ingresos, pero también mejores condiciones en la prestación de sus servicios, y todos sabemos que les han impuesto restricciones que afectan la calidad, la atención al paciente. Es verdad. Lo expresaron los decretos que se expidieron en enero, claro, restricciones en la remisión a especialistas, en la formulación de las drogas, en el tiempo que disponen para atender a un paciente. Doctor Vargas, pero volviendo a la parte tributaria, que en este momento pues es la que nos incumbe, yo quisiera saber... El principal problema, antes de que termine, el principal problema que tenemos, el más grave, el que parece insoluble, es el que tiene que ver con el financiamiento del sector de la salud. Sin lugar a dudas. Y quisiera saber precisamente por eso mismo si usted está o no de acuerdo con la propuesta del gobierno de bajarle. Se supone que necesitamos más plata, le estamos subiendo los impuestos a muchos, pero en el caso de los cigarrillos importados, por ejemplo, se les está bajando. No, porque eso es un mandado que yo cuestiono también enormemente. No hay ninguna razón ni justificación para que se haya unificado la tarifa, ninguna. Yo diría que esa fue una decisión muy controvertida, en donde alguien hizo un gran mandado. ¿Quién? Yo, si lo supiera, lo habría denunciado, pero sí hay que preguntarlo, porque ninguna de las justificaciones que ha entregado el gobierno son aceptables. ¿Por qué regalarles 20.000 millones de pesos por la derecha? Pero comparto su opinión, yo lo denuncié, yo mismo, hace ya algunas semanas. El criterio de unificar tarifas es algo absurdo en este país. Pongamos unos ejemplos que ilustran a los oyentes bien. Es como decir que vamos a unificar las tarifas en el predial, que los estratos 6 paguen lo mismo que el estrato 1 en materia de predial, porque qué es razonable unificar la tarifa. Absurdo, ¿verdad? O que vamos a unificar la tarifa vehicular y que un Mercedes-Benz termine pagando lo mismo